Bueno, familia, buenas noches a todos. Creo que ya los saludamos, estuvimos saludándonos. Y hoy quería conversar con ustedes como yo pensaba, no voy a hacer una exposición de traerles una conversación en la que ustedes digan, ah, qué charla. Pero sí quiero traerles y que podamos hacer poner la lupa durante un ratito sobre un tema. En mi Instagram estuve compartiendo sobre un libro, no sé si lo habrán visto. El libro se llama Espiritualidad sin hipocresía. No sé si lo conocen a ese libro. eh, y yo en su momento lo leí, es un libro muy cortito. El autor, ahora justo me olvidé el nombre, ahora se lo digo bien, pero el libro se llama Espiritualidad sin hipocresía. Mike Giaconelli, si no me equivoco, es el nombre. Y, y me gustó mucho esto, me gustó mucho el libro, me gustó mucho el tema, cómo lo desarrolla este hombre. Y yo quería que podamos leer, yo les voy a leer partes de este libro, algunos pequeños fragmentos, y creo que después ustedes confírmenme si me equivoqué o no me equivoqué. Creo que nos vamos a sentir identificados en varias partes. Eh, Creo que nos vamos a ver de cómo capaz antes concebíamos lo que era la espiritualidad y quizás hoy lo veamos de una manera distinta, pero antes de leerles acerca de este libro, antes de leer estos fragmentos que yo les decía que vamos a compartir, me gustaría preguntarles a ustedes, me gustaría que ustedes me digan, para ustedes, ¿cómo es una persona espiritual? A ver, ¿qué características tiene una persona espiritual? ¿Qué es lo primero que se le viene a la cabeza? Alguien que ora mucho y ayuna. Bueno, está bueno, sí. Uno, vieron que siempre, me acuerdo, vieron que siempre el que ora, el que ayuna, ay, últimamente cuando ayunaba, hacía ayuno de celular, porque era lo que más tiempo no cocinaba, no comer muchas cosas no me llevaba tiempo, no hacía mandados, entonces todo eso de comer no era que me ahorraba tiempo, pero sí de celular. Entonces, en su momento cuando he hecho de comida o cuando he hecho de celular era como, qué tranquilidad, ayuné, ¿entendés? Es como, ah, qué, qué gratificante era que hice algo que como que lo tenía que hacer, que la debía hacer y que nos enseña la Biblia. Qué lindo. Y sí, recomparto. Pues, Paola, ¿no? ¿Fuiste vos quien dijo de orar y ayunar o Kiara? Perdón. Sí, fui yo, Paola. Bueno, sí, tal cual. Uno ve a una persona que ora, o no sé cómo serán en las iglesias que ustedes han participado, que han formado parte, pero al menos en las que yo fui, siempre en la semana, aunque sea había un día y un horario que nos juntábamos a orar la oración congregacional. Y también ese momento de orar una hora era como, qué placer, qué gratificación. Si no te dormías, si no te dormías esa hora, me acuerdo que cuando era adolescente iba a esos momentos, sí, e iba con real sinceridad 100% de orar y eso. Y llegaban momentos que decía, ay, ¿y ahora qué te digo, Dios? Porque ya te dije todo, ya planteé las peticiones, ya no sé, te pedí perdón, te glorifiqué, hice todo lo que en teoría tenía que hacer. ¿Cómo seguimos? Y todavía capaz, o por ejemplo, familia, ¿no les pasó que ya era como que oraste un montón y capaz que pasó 10 minutos en esa hora de oración? Te faltaban 50 y era, bueno, ¿cómo seguimos? Me ha pasado de ir a despertar amigos que se habían dormido en la oración. Y por ejemplo, me acuerdo uno, mi mejor amigo García, Jonathan, justo era la oración antes de empezar la reunión. Y era una hora. Bueno, la hora de la oración ya había terminado y mi amigo Johnny seguía arrodillado. Y era como, wow, qué groso. En una ya empezó a llegar gente para la reunión y él seguía ahí arrodillado, orando y todo como, qué crack, qué groso.
cuando me acerco, ¿vieron cuando despiertan a alguien que se asusta? Y que tiene toda la cara marcada por cómo estaba apoyado. Y así estaba mi amigo García, que se fue al fondo y bueno, se lavó la cara y se despertó un poquito. Pero sí, la oración, el ayuno, es como que son características de personas espirituales. ¿Qué otras características tienen? A mí me pasa que cuando escucho esta pregunta, no sé por qué me remito cuando yo era chico y me acordaba todas las señales que yo observaba sin entender de lo que parecía, cómo se comportaban las personas espirituales, ¿no? Y siempre tuve como la sensación de que la verdad que no tengo ni ganas de ser espiritual, ¿no? Porque todo lo que veía era como raro, ¿no? Como si ser espiritual era comportarse de manera rara, extraña. Hablabas de una manera Sí. extraña, tenías que hablar lento, no estabas cerca de nada de las demás cosas mundanas que todos los demás estábamos. ¿Viste? Cuando uno decía, no, quiero pedir al Señor para que no sé, me aumenten el sueldo, el espiritual decía, Señor, quiero ver tu gloria, con eso me alcanza, ¿no? Es decir, y vos lo que querías era poder ir a McDonald's, y cosas así, y el espiritual tenía como otro mundo, ¿no? Entonces, a mí me queda la sensación de que cuando hablo de alguien espiritual, tengo como esa, no sé si a lo demás le pasó, ¿no? O la que se sabe todos los versículos y vos quedás así como... Oh, porque vos te sabés lo básico. No sé, son muchos versículos, la verdad que estoy con el tema de aprenderme los versículos, pero viste, cuando vos sabés, se sabe todos los versículos. O sea, es súper espiritual. Sí, bueno, eso es verdad. El que tiene ahí que el grosso del espadeo bíblico, el que te saca el versículo, el que sabe de qué se trata esto, esta historia, este personaje y esto, también es verdad. Recién ponía, si no me equivoco, Kiara, hablar difícil. También, eso es tal cual. El vocabulario que así teológico, y ya impostar la voz a la hora de hablar era como, ¡wow! Que Hablar en evangélico, digamos. algo así, algo así, algo así. Otro Pero idioma. Encima, a los espirituales, nosotros teníamos una persona, una hermana, mi mamá se debe acordar, no voy a decir su nombre, pero una hermana que siempre le pasaban cosas magníficas. Todo lo que vos te levantabas a la mañana, te ibas, viste, te sacabas las lagañas, te cepillabas los dientes, ella decía, me levanté y sentí la presencia de Dios, ni bien apoyaba mi pie en el suelo. Vos entonces te sentías horrible porque vos nunca te pasaba nada. Entonces, ¿qué es lo que empezás a hacer? Buscar de Dios, no. Empezás a inventar que a vos también te pasaba lo mismo. Claro, claro. Qué vergüenza, qué vergüenza. esperen, ahí viene, se me ocurre, dicen, qué vergüenza, Adri. ¿Alguna vez lo hicimos? ¿Alguna vez imitamos? Sí. ¿Alguna vez fingimos? Yo me he caído, debo ser sincero, me he caído, me he tirado, mirando primero antes atrás de alguien. Esto se picó. No, me haces acordar, Adri, yo recuerdo, nunca me desmayé de verdad, no, de verdad, porque me acuerdo que la primera vez Nunca lo que... hice. Qué vergüenza. Ay, no. Yo nunca lo hice, nunca me desmayé de verdad, pero como me empujaban. Ya como Ay, que qué tenía mole que que tirarme, te ¿entendés? empujaban, sí. ¿Viste? Cuando te empujan y vos sentís que si no te caes, sos re, Pobre no sé, tipo. reencarnada, re endemoniada, no sé, pero ¿viste? Te empujan y como Claro, que igual esa estaba metida. me acuerdo que creo que habrá sido creo que fue la última vez que me tiré porque ya Ay, estaba, Dios me iba a mío. sacar la cabeza, pero tenía, ya no sabía qué ¿Viste? hacer. Me tiré, me acuesto y digo, bueno, ¿cuánto espero para levantarme? ¿Cuánto tiempo está el desmayado en el piso? Y bueno, me Qué pongo a bárbaro. orar un ratito, bueno, Dios, ¿qué onda? Y ahí te levantás y te vas, pero sí, 3 A veces, me mí, acuerdo a mí me pasa puntualmente. con estas cosas espirituales. Una vez vino un predicador a la iglesia, yo tendría 16, 17 años, un predicador muy conocido ahí de la capital federal, bien pentecostal, así, con la unción y qué sé yo, y nos hizo pasar a todo el liderazgo. Yo lideraba jóvenes en aquel momento, y claro, todos se caían ni bien él pasaba, y yo duro con una roca, ¿no? Así.
estaba ahí, ¿no? Entonces me puso la mano acá y es como que yo creo que el tipo dijo, a este lo tiro, ¿no? Entonces empezó primero como una onda circular. Entonces, lo único que yo pensaba en ese momento, porque entonces me tiraba para atrás y yo hacía pasos para atrás, lo único que yo pensaba en ese momento, todos deben estar diciendo que me estoy contorsionando como una víbora porque debo tener algún espíritu demoníaco. Porque sí, yo me imaginaba eso, entonces dije, más sí, que sea lo que Dios quiera, vamos a dejar tranquilo a este hombre. Lo hice como un acto de amor a él, De amor, claro, pobre tipo. para que no se sienta mal. Pero para mí la espiritualidad eran esas cosas, ¿no? Es decir, yo crecí en un mundo donde esas cosas eran señales espirituales, ¿no? Y bueno, entonces, a partir de lo que estamos comentando, se puede hacer acciones, por así decirlo, demostraciones aparentemente espirituales, pero no ser espirituales. Porque es como, supongamos, ¿no? Que me desmayé y es como, ay, Pablo se desmayó, qué apertura a Dios, todo. Y en realidad estaba pensando, ¿cuándo me levanto? ¿En qué momento me levanto? Como que tan espiritual eso, no sé. O por ejemplo, eh, estar arrodillado 1 hora en la oración congregacional, capaz que te salió un ratito a los 5 minutos y después estuviste 55 minutos ahí moviéndote porque ya se te acalambraba la rodilla, porque ya el codo apoyado en el banco te empezaba a molestar, te acostabas si no, porque si no te dormías, y cuestiones así. Entonces, sí, podríamos hacer cosas que aparentemente serían consecuencias de una espiritualidad, pero no ser espirituales. Un poco espiritualidad sin hipocresía plantea esto. Hace un poco de lupa en ver qué es ser espiritual, qué, eh, qué es ser espiritual, eh, cómo ve Dios la espiritualidad y cómo nos sentimos nosotros en cuanto a este tema. Si yo les pregunto a ustedes, familia, ¿ustedes se consideran personas espirituales? ¿Quién se anima a responder y justificar por qué sí o por qué no? Porque, perdón, porque también es No. como una pregunta media, ¿viste eso? ¿Sos humilde o no sos humilde? Claro, está difícil la Es pregunta. como decir, que uno habla y agarra y La dice, verdad, sí, yo no me soy considero espiritual. espiritual, te estoy sincera, ¿No? porque no le ¿Por? dedico el tiempo que tendría que dedicar, pienso yo, no sé. Bueno, entonces Quizás más podríamos tiempo, pensar que, oración. claro, claro, bueno, un poco el autor Mike plantea en un momento, esta señora podríamos decir que tranquilamente entraría en la categoría personas espirituales. ¿Por qué? Porque esta mujer era una señora que se iba, no sé por cuánto tiempo, a un lugar solitario y buscaba de Dios, todo así, y el autor la admiraba mucho. Entonces, en un momento, el autor la ve, charla con ella y le dice, no, yo soy al lado tuyo, con otras palabras, ¿no? Al lado tuyo, él cuenta en el libro, soy un, soy un desastre, soy un sinvergüenza. Lo que menos tengo al lado tuyo es espiritualidad. No, no oro, no esto, no el tiempo como esta señora. Entonces, creo que al final nos vamos a replantear un poco, ¿será que nuestra espiritualidad depende del tiempo dedicado a determinadas acciones o no? Yo creo que Vamos a ver si, creo que en ese sí, caso las mismas reglas del mundo humano se las queremos adjudicar a lo espiritual. Por ejemplo, para que alguien pueda hacerse amigo necesita invertir mucho tiempo para conocerse, ¿no? Porque entendemos que en un mundo donde está regido por tiempo y espacio, para que algo se profundice requiere realmente tiempo. Y entonces creemos que con Dios es exactamente igual, que de la misma manera con que yo necesito con otro humano o humana estrechar un lazo, invertir tiempo, lo tengo que hacer también con Dios, como si Dios tuviese parámetros humanos, ¿no? Me parece que nos pasa eso, ¿no? Entonces de alguna manera nos sentimos mal cuando no dedicamos mucho tiempo a cosas espirituales. Eso por un lado. Por otro lado, creo que no vas a encontrar gente espiritual en Core porque todos nos tiramos. como todos, ¿qué? Todos, acá en esta iglesia, todos se tiraron alguna vez a propósito. Entonces, O Me quedé estuvieron en la hora de pensando, oración. ¿viste el meme Sí. ese que hay dando vuelta que dice
que este es el punto que libera el estrés, yo apretándome para, ¿viste ese? Que apretándote el punto del estrés y cómo le queda la cabeza como una muñeca apretada. No sé si lo viste. Me hizo acordar Está cuántos muy pastores bueno, está muy bueno. que te empuja, ¿viste? Ah, Si tu cabeza fuera de esa manera, quedarían varias apretadas como las de muñeco, ¿viste? Ay, perdón, pero me había quedado con esa imagen. Sí, sí, es cierto eso. Qué Aparte, cuando terrible. te caes, te tapan con la manta azul esa, entonces vos no Sí. sabés cuándo levantarte, o sea, cuando te sacan la Me manta. están mirando, ya se fueron. Claro, tengo que orar, no tengo que orar. Soy la única. Qué zarpada, ¿verdad? ahora Perdón, les perdón, planteo perdón. los... No, por favor. Les planteo lo siguiente. ¿Qué pasa con esa gente que quizás apenas ora unos 5 minutos? Que le recontra cuesta ir a congregarse, que le recontra cuesta leer la Biblia, que hace 5.000 años que capaz no hace un ayuno, que le cuesta todas estas prácticas, entre comillas, espirituales. ¿Qué pasa con esa gente? ¿Dónde Ya la sabemos, metemos? ya sabemos que nos vamos a ir al infierno, ya está. Ah, les voy a Se leer sentía re la primera. identificada con todo. Justo me quedaste acá en la pantalla y cada cosa que recién dije, ibas abriendo más la boca, más los ojos. Familia, les comparto lo primero que les voy a compartir del libro así textualmente. Dice así: hay una espiritualidad para el resto de nosotros. O sea, Mike no se agrega, y creo que ahí entraríamos todos en este grupo de los, entre comillas, no espirituales. Hay una espiritualidad para el resto de nosotros, que no estamos encerrados en un monasterio, que no tenemos todo bajo control y probablemente nunca lo tengamos. Y empieza a plantear una espiritualidad desordenada. Arranca él diciendo que existen y lo podemos corroborar en la Biblia, ¿sí? Pensemos en personajes bíblicos que nosotros enseñamos a los niños desde chiquititos y seguimos predicando desde adultos. ¿Cuántas cosas halagamos y alabamos de muchos personajes bíblicos? Pero, siendo sinceros, ¿tenían sus vidas ordenadas? O pensemos en los discípulos. Desde el Génesis hasta el final de los libros vamos a ver personajes que, que quedaron en la Biblia, pero si nos ponemos a analizar con sinceridad, tenían un montón de líos, igual que nosotros, tenían un montón de complejos, un montón de luchas internas, igual que nosotros, y están en la Biblia. Entonces, Mike plantea que existe una espiritualidad desordenada. Y hago una aclaración. Al mencionar estas características de personas espirituales, que nosotros quizás rápidamente podemos identificar características, no es en modo de burla ni de nada. Yo creo que también no es que si haces eso sos o no sos espiritual. Pero ¿qué pasa para los que no lo hacen? ¿Pueden entrar en un grupo espiritual, por así decirlo? Mike plantea que sí. Y es más, plantea la espiritualidad sin hipocresía. Y es un poco lo que quería que conversemos nosotros. Por ejemplo, lo que decía, a ver, ya quiero recordar el nombre bien, Gabriela. Gabriela hablaba del tiempo. Creo que no soy espiritual por el hecho de que no le dedico suficientemente tiempo. Mike, ante eso, o la respuesta que le dio esta señora, vieron que les conté de esta señora que era súper espiritual aparentemente, Mike le decía que no oraba, ¿no? Que le costaba el tema de la oración, y ella le dijo, pero por favor, ¿vos pensás en Dios? Y Mike le dice, sí, pienso en Dios. Creo que todos pensamos en Dios acá en Core. De hecho, desde que arrancamos estábamos reconociendo lo que hay de Dios en Cori, lo que hay de Dios en Amelia, lo que hay de Dios en Air, lo que hay de Dios en Luisa, lo que hay en Dios en cada uno. Todo el tiempo, Cristo, Jesús, Dios es nuestro núcleo. Y uno agarraría y pensaría, ay, pero no estoy una hora orando. Mike lo que plantea es que aún que no estemos todo ordenado, somos esos espirituales desordenados. Y esos espirituales sin hipocresía. Porque como decíamos al principio, familia, y esto hagamos un poquito de énfasis, creo que es súper necesario, y de hecho creo que lo que buscamos con CORE
es no ser hipócritas. Porque capaz que no hablamos en lengua, pero no vamos a estar imitando hablar en lengua. Aunque hay gente en COR que habla en lengua. Capaz que hay algunos que oran determinado tiempo, y no es que porque algunos oren en COR determinado tiempo, otros van a ir a buscar vivir ese tiempo, porque no determina nuestra espiritualidad. Un poco lo que plantea Mike es, y lo que les quiero proponer a ustedes, vivamos una espiritualidad sin hipocresía. Desde, mira, Dios, ¿sabes que no me sale orar 1 hora? ¿Sabes que no sabes lo que me cuesta a mí tomarme un tiempo y arrodillarme un rato a orar? Para Dios esas cuestiones, no, como decía Adrián, Dios no maneja nuestras reglas, por así decirlo, humanas, no maneja a ver cuánto tiempo le dedicaste al trabajo y eso sí va a determinar cuán grosso sos. No, cuánto tiempo le dedicaste a la oración, a ver cuán espiritual sos. Creo que es súper necesario hoy, y por eso también lo compartía en mis redes, de llevar un mensaje de construyamos una espiritualidad sin hipocresía, en donde podamos incluirnos todos, y no que hayan algunos que por determinadas cosas que hacen, decían en un mensaje algo de superior. Lo leía y ahora acá estoy mirando el chat y no lo encuentro. Ser espirituales. Decía algo de era un ser superior, ser espiritual. Sí, sí, eso. Era como que la espiritualidad no plantea algo en que te posiciona por encima de los demás. La espiritualidad no te plantea algo que vos sos santo y el otro no. La espiritualidad que Jesús nos planteó no tiene esas reglas, no tiene esas medidas para hacer. De hecho, pensemos, los discípulos que Jesús, en sus más íntimos, los 12, todo bien con ellos y sacamos un montón de enseñanza de ellos, pero ¿cuántas veces le erraron, no? ¿Cuántas veces, no sé, me acuerdo de Pedro, me acuerdo de, ¿cómo se llamaban estos dos que fueron y le dijeron, hagamos caer fuego del cielo que los consuma a todos? Y vos decís, pará, ¿eso qué onda? ¿Eso es espiritualidad? ¿Qué pasó ahí? Mike lo que plantea es, la vida nunca la vamos a tener ordenada del todo. Y eso no nos excluye de la espiritualidad, ¿sí? Esto no nos priva a nosotros de poder desarrollar una espiritualidad. Entonces, hoy capaz que lo que yo les planteo es, seamos espirituales sin hipocresía. ¿Y sabes qué? Miren, les voy a plantear otras partes de lo que tiene el libro. Pensando, Pablo, antes de ir a otro punto, sí. ¿sabes lo que pensaba? Primero pensaba que yo creo que todos, por lo menos todos los que tenemos al Señor Jesús en nuestro corazón, nos preocupa el querer ser espirituales. Yo creo que todos, ¿no? Y ahí entonces entra la pregunta que vos hiciste al comienzo, es ¿qué es ser espiritual? ¿No? Entonces, quizás la mejor manera de la preocupación que todos tenemos por ser espirituales, o no ser mundanos, o no ser tibios, ¿no? Y todas esas cosas, creo que hacemos acciones para controlar esa necesidad, ¿no? Sí. Entonces, si yo paso 1 hora orando, ya está, lo controlé, ya me quedo tranquilo que soy espiritual, ¿no? O si yo hablo en lenguas, ya está, listo, con eso me alcanza, yo soy... Y no nos damos cuenta de que la espiritualidad, cuando Jesús la presentó como Maya con él y habla, ¿no? De esta manera desordenada. Por eso dice que el reino de los cielos es, y cuenta la historia de un samaritano que muestra el reino de los cielos, el amor al prójimo. Y el samaritano era todo lo contrario a alguien espiritual, ¿no? De hecho, era alguien que merecía el infierno. Y sin embargo tenía acciones espirituales, aunque su vida sea samaritana, ¿no? Y Jesús lo utiliza como ilustración, casi como hoy diciéndonos algo que a nosotros no nos entraría en la cabeza, de que alguien puede ser espiritual con distintas características, no sé qué se me viene a la mente, ¿no? Pero me parece que hay una necesidad por querer controlar lo espiritual y que eso nos haga sentir tranquilos, ¿no?
Sí, y también me parece que creo que enfocar en el desarrollo de nuestra espiritualidad en determinadas acciones sería un error, porque la espiritualidad no plantea de aquello que se puede ver, sino es algo más que tiene que ver con nuestra esencia, con nuestro interior, eso que nos buscaba definiciones de espiritualidad, ¿no? Y decían eso inmaterial, la espiritualidad es eso inmaterial, es eso que se desarrolla como una esencia en nuestro ser y que después orás, que después podés ayunar, después salen como consecuencias de eso. Que se puede imitar, sí, de hecho podemos mirar para atrás y hasta nosotros mismos hemos imitado ser personas espirituales, ¿no? Pero por ahí quería traer un poco de, como quitarnos el peso de tengo que ser espiritual para, no sé, por gracia de Dios, por amor a Dios. Es como paz, tranquilidad. En nuestro desorden Dios también está y eso, en la sinceridad, la no hipocresía, ¿sí? El ser sinceros, el ser auténticos, sin fingir, nos abre al espacio de la espiritualidad. Y vos fíjate que no es que vamos a agarrar y vamos a decir, hay encore, hay milagros y se curó tal persona. No, pero me parece que al menos, hablo personalmente, la comunidad core es una comunidad en la cual veo muchísima más espiritualidad que en otros espacios. Y no por criticar otros espacios, sino porque la espiritualidad no pasa por una publicidad, por reglas de marketing, por cantidad de actividades que hay en una iglesia, sino por la esencia. Esto que, como decía, por ejemplo, para mí es una demostración de espiritualidad gigante cada cosa que se habla en un principio cuando no estamos grabando, ¿no? Me pasa esto. Que alguien se quiebre al contarnos algo privado, algo que hoy decían, capaz me da hasta vergüenza contarlo, pero lo cuentan, es increíble. Eso saben de que eso es un signo de un ambiente espiritual en donde yo, parte de mi comunidad, me puedo expresar sin que otro venga y me dicen, ay, esta persona, sin que otro en una posición de superior venga a determinarme si yo estoy bien, si yo estoy mal, si es porque oro, si es porque no oro, si es porque leo, si es porque no leo, y esas cuestiones. Y de hecho, Adri, lo que vos decías, justo hay una frase cortita, una oración que dice, la implicación chocante del ministerio de Jesús es que cualquiera puede ser espiritual. De repente él planteaba gente que no era lógico, no puede ser, no son espirituales esas personas, no hacen lo que yo hago. Y eso chocaba tanto. Y creo que también hay otras personas que por ahí pueden mirar a Cory y decir, esta gente lo que menos tiene es espiritualidad. Y después ves que nada que ver quizás. Y eso no quiere decir porque tengamos nuestra vida ordenada o porque tengamos que seguir determinadas reglas, sino porque hay una apertura a algo genuino y algo auténtico. Y de hecho, miren lo que sigue diciendo en otros párrafos este libro, que creo que viene unido con esto que estamos mencionando. Nos parece que seguramente hay directrices que seguir, ¿no? Si vos seguís estas directrices, sos espiritual. Si no, no. Principios conforme a los cuales vivir, mapas que nos muestran a dónde ir y secretos que podemos descubrir para encontrar una espiritualidad que sea limpia y ordenada. Pero, dice Mike, me temo que no. La espiritualidad no es una fórmula. Eso me encanta. La espiritualidad no es una fórmula, no es una prueba, es una relación. La espiritualidad no tiene que ver con la competencia, tiene que ver con la intimidad. La espiritualidad no tiene que ver con la perfección, tiene que ver con la conexión. El camino de la vida espiritual comienza donde estamos ahora. Eso me encantó y creo que, si no me equivoco, esta ha sido una de las cosas que compartí en Instagram, porque muchas veces me ha tocado conversar con adolescentes, con amigos y todo, y que se sienten frustrados por no responder a esas directrices que te habilitan a ser espiritual o no espiritual, santo, no santo, o siervo, no siervo, y te genera una frustración enorme, porque vos ves a otros y decís, no, yo no soy nada a comparación de los demás. Nos terminamos comparando y quizás podemos
empezar a fingir algo que no somos, algo que no nos pasa, que no sentimos, o directamente frustrarnos y, y tirarnos para abajo, menospreciarnos, meter pensamientos en nuestra cabeza, en nuestro corazón, que no tienen nada que ver con Jesús, con la esencia de la espiritualidad, con poniendo a Jesús como nuestro centro, pero nos pasa, nos pasa. Por eso lo resalto, la espiritualidad comienza ahora, así como estás vos. Y vos decís, pero no, oro hace 5.000 años. No me siento a leer la Biblia hace un montón, no me sé ningún versículo bíblico de memoria. Bueno, ok, tu espiritualidad comienza ahora. No importa si tenés tu vida ordenada, si no la tenés, si está todo ok, si no está todo ok. Comienza ahora. Así que a partir de este momento, todos somos espirituales. ¡Yujú! Pero de verdad, Genial, pero de verdad, gracias, me siento porque- más tranquila, listo, me nos siento vamos. feliz. Decíamos. Nada. me siento feliz. No, pero Aparte ¿saben qué? pensaba también, qué loco, porque cuando Jesús habla de que muchos se iban a presentar ante el Padre y iban a decir en tu nombre, hicieron muchas cosas espirituales, ¿no? Como sanar enfermos, liberar cautivos, profetizaron. Sin embargo, Dios no los conocía, ¿no? Qué raro, porque nosotros hubiésemos Tremendo. dado por sentado que, por supuesto, una persona que echa fuera demonios es espiritual, ¿no? Para nosotros es 1 más 1 es 2, más vale que se exprimía que espiritual que es, así hasta puede expulsar demonios. Sin embargo, para Dios no los conocía, no tenía ni idea quiénes eran, ¿no? Porque la espiritualidad pasaba por otro lado, no pasaba por ese tipo de señales. Miren lo que sigue diciendo, aceptar la realidad de nuestras vidas quebradas y defectuosas es el comienzo de la espiritualidad. Y eso también a mí, yo les comparto esto porque a mí me es muy liberador. En su momento cuando lo leí y ahora lo vuelvo a leer, es como, porque no es que sos espiritual cuando hiciste determinada cosa, es ahora, es en el comienzo, mira, Dios. De hecho, siempre lo digo, en los momentos donde creo que he sentido eh, realmente a Dios, fue en los momentos en que capaz que le decía, Dios, esto me está haciendo, esta situación me redolió. Y fue solamente eso y recibir un consuelo hermoso de parte de Dios. Y no es que empecé, oh Dios, esto lo perdono y todas esas oraciones armadas que muchas veces repetimos. Entonces, familia, la espiritualidad comienza ahora, en el reconocimiento de que somos personas que no estamos acabados, que tenemos nuestra vida, muchas cosas desordenadas, que somos imperfectos, que no nos sale todo lo que quizás podríamos hacer, que nos conviene también hacer, que no nos sale, pero hoy comienza nuestra espiritualidad, desde donde estamos, cómo nos sentimos, con lo que nos pasa, y Dios no reniega de eso que te pasa. Es como yo cuando pienso, ¿cómo me mirará Dios? ¿No? Porque yo me hago mambos en mi cabeza con nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, todo. Y yo me imagino a Dios, esto es mi imaginación mía, como que me mira y dice, ay, este pobrecito, mira lo que piensa. Como, ay, tranquilízate, déjate hinchar, ¿viste? Y es como, vamos para adelante. Y es como, gracias Dios, listo, está bien. Hay espiritualidad en ustedes, aunque ustedes digan, pero mirá que yo tal cosa, pero mirá que yo esto. En ese reconocimiento podemos encontrar a Dios y es donde Dios también actúa en nuestras vidas. No necesitas llegar a determinado momento de tu vida para decir, ay, soy espiritual o no soy espiritual. La espiritualidad comienza ahora cuando nosotros reconocemos que nuestras vidas están quebradas, defectuosas. Ese es el comienzo de nuestra vida espiritual. Y sigue diciendo esto no es porque la vida espiritual vaya a eliminar nuestros defectos. Eso es otra cosa que tenemos que tener en cuenta, familia. No es que ahora arrancás y decís, ay, bueno, quiero ser espiritual. Voy a poner en orden mi vida. Y decís, bueno, de acá a 5 años lo voy a tener todo en orden. No, va a pasar 5, va a pasar 10, va a pasar 15, 20. De acá hasta que te mueras, siempre vamos a tener algo por qué ordenar. Siempre vamos a tener algo por lo cual ir, buscar acabar. Siempre vamos a necesitar
algo por lo que trabajar en nuestra vida, en nuestra cabeza, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en todo. Entonces, yo lo pienso y digo, bueno, puede ser como frustrante, loco, siempre voy a tener que estar como metiéndole para mejorar mi vida. Y eso. Puede ser como algo bueno o algo malo, depende para dónde lo quieres llevar. Yo lo veo para algo bueno o quiero llevarlo para algo bueno porque creo que Dios nos creó con la capacidad para desarrollarnos, para superarnos, para crecer. No nos creó a personas como que van a quedar en un momento de la etapa de su vida y ahí está. Es como que planeó nuestra vida, nuestra esencia, nuestras características como personas, es desarrollarnos. Entonces, de acá hasta el fin, vamos a estar en una búsqueda de desarrollarnos, siempre vamos a tener, de hecho en unas reuniones anteriores hablamos de esta necesidad de como de superarnos, de superación, esa necesidad la vamos a tener siempre. Está buenísimo, creo que es una característica que Dios puso en nosotros, pero guarda a, a confundir esa necesidad con algo que nos lleve después a fingir y a demostrar algo que nosotros no somos, ¿sí? ¿Hay capacidad en ustedes? Sí, infinita. Dios nos creó con una inmensidad increíble. Por eso creo que también apuesta a nuestras vidas Jesús. Porque aún en nuestro desorden podemos llegar a buscar y ordenar situaciones, nuestras vidas, nuestro corazón, nuestra cabeza. Podemos hacerlo, ¿sí? No estoy diciendo que ahora la espiritualidad tiene que ver solamente con un desorden. No, pero no lo discrimina, ¿bien? No te sientas como yo no estoy apto para tal cosa porque mi vida no está ordenada. No, 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 no. Dios no discrimina eso. De hecho, quiere que nosotros reconozcamos. Y siento tristeza el hecho de pensar que muchas veces hemos vivido una espiritualidad fingida. Porque es triste pensar que estamos a todo ok cuando en realidad Dios quiere trabajar en nosotros distintas cuestiones. Y quizás nosotros por miedo, por vergüenza, la censuramos. Y yo pensaba esto, la espiritualidad no censura lo que sentís, la espiritualidad no censura lo que pensás, la espiritualidad no censura lo que te pasa, todo lo contrario, es la apertura para poder expresarlo y encontrar a Dios en todo ese desorden, encontrar a Dios ahí como agarra una partecita de Cori y la acompaña una partecita de Pau, y ahí está también, y cómo Jesús nos ayuda a ordenar distintas situaciones. Entonces, no nos frustremos por nuestro desorden. No es necesario compararnos con los demás. Nuestra espiritualidad comienza en ese reconocimiento. Y les sigo leyendo algunas cuestiones más. No sé si quieren sumar, agregar algo de lo que venimos hablando. Como que siempre también nos incitaron, ¿no? A parecernos a fulano de tal porque es espiritual. Es como que te hacen crecer con eso en la cabeza, ¿no? De que mira, tenés que parecerte a fulano de tal porque él sí es espiritual y va a Sí, llegar lejos o cosas así, ¿no? sí, tal cual. De hecho, hay una de las partes que les iba a compartir que parece como que hay una regla que no se dice, pero como que todas las conocemos, que es la regla de fingir eh, en la religiosidad, ¿sí? En nuestro ámbito cristiano. Si no sentís, si no crees, fingí como que sí. Si no estás sintiendo el Espíritu Santo, fingí que estás sintiendo el Espíritu Santo. Si no crees, si estás en un momento que dudas de Dios, no importa, decí que crees en Dios. Como que no hay espacio para ser auténticos. Y, y después, ¿saben qué pensaba? Por eso después pasan determinadas cosas y la gente que aparentemente sería espiritual se desmorona completamente. Porque su fe, su espiritualidad, su creencia, todo lo que decía creer en Dios, en realidad nunca lo terminó de creer. Entonces pasan situaciones que nos hacen bolsa y de repente decís, ¿cómo puede ser que esta persona que, por ejemplo, creo que lo hemos dicho o lo hemos escuchado, lo hemos visto, ¿cómo puede ser que esta persona que predicaba tanto, que enseñaba la palabra, ahora se haya apartado y esté haciendo cualquier cosa de su vida, ¿no? Es como, wow, ¿cómo puede ser? Primero que nos puede pasar a todos, ¿sí? Primero que todos, ninguno está como, si predicas, no es que nunca más, después puedes equivocarte, frustrarte, angustiarte, nada de eso, ¿sí?
pero también yo me lo planteaba siguiendo esto que venía leyendo, que muchas veces puede ser que podemos aparentar ser espirituales y no ser espirituales, porque estamos viviendo una hipocresía y porque estamos fingiendo. Entonces, nosotros no lo hagamos, saquémonos esa mochila. Dios no nos pone esa mochila. Puede ser que, lamentablemente, por mucho tiempo, y creo que seguirá pasando, nos han puesto la mochila de que tenés que mostrar un matrimonio que está todo bien. Tenés que mostrar que tenés hijos que están súper adaptados. Cosas así menciona el libro. Tenés que mostrar que sos un joven que estudia, que trabaja, que todo, y como que tenés que mostrar eso. No importa si después tu familia es normal, que todas se pelean, se enojan, se odian, se quieren, no importa eso, eso no lo mostrés. Mostrá que tu familia está lo más cercano a la perfección, ¿no? Y no, que al menos en nuestro espacio no sea así. Y que vos como una persona que hace iglesia, tampoco lo replique en otros lados a eso, ¿sí? Porque a veces por ahí caemos en el error de terminar juzgando a otras personas. Yo le preguntaba hace poquito a Adrián en un chat, creo que esto no te lo dije, Adri, yo estuve preguntándole a distintos amigos por qué fingimos, ¿no? ¿Por qué llegamos a fingir? Leyendo este libro. Y todos me decían, es complejo, es profundo. Y le pregunto a Adri, y digo, bueno, Adri, psicólogo, me va a mandar una respuesta. Me mandó un audio de 21 segundos. Dije, Adrián, con esto no, Adrián, con esto no genero ningún contenido. Y Adrián dijo algo sencillo, pero clave. No estamos acostumbrados a ver las diferencias de los demás y terminamos juzgando. Y por eso el otro termina fingiendo. Entonces, que nosotros, ya que nos vamos a plantear vivir una espiritualidad sin hipocresías, cuando alguien nos quiera ser auténtico, cuando alguien con nosotros no quiera fingir y quiera ser real, abracémoslo. Pensaba algunas cuestiones. La espiritualidad, el que es espiritual, siempre tiene sus brazos preparados para abrazar a aquellos que no quieren fingir. El que es espiritual no va a estar viendo a vos, a ver, vos oraste, vos no oraste, vos esto, vos lo otro. No, el que es espiritual no va a estar mirando esas tonterías. Me parece que el que es espiritual va a estar más atento a la necesidad real que hay en el corazón de las personas. La persona espiritual valora a las personas, aunque no esté de acuerdo de todo. Y la semana pasada, Adrián dijo, la iglesia tiene que bendecir a aquellos que los demás no quieren bendecir. Y a partir de mañana voy a compartir frases del libro Mentes Peligrosas de Adri, y hay una frase que estaba leyendo que dice, una persona espiritual no es la que se llena de poder, sino la que creo que es la iglesia que perdona y no deja caídos por ahí. Algo así decía la frase. Yo creo que una persona espiritual está atento cuando un amigo, cuando una amiga necesita que alguien la abrace porque ya no aguanta más fingir, ¿no? Creo que una persona espiritual tiene que ver con esas características y creo que Cor y ustedes, avalúense, no tiene que ver con el ego ni nada. Ustedes son de esas personas que se conmueven cuando un amigo o una amiga no finge y abre su corazón, que se expresa, ¿sí? Y si no lo sos, te animo, no sabes que, es tan liberador cuando nos corremos del lugar del juicio, es tan, y no es algo que sale también y que, ya lo logré, y listo, no, siempre vamos a estar propensos a evaluar, mirá lo que nos contó, ¿viste? Es como, mirá, pero esta persona, pero Pablo. Me acuerdo una vez Amelia dijo, lo vi a Pablo en pechos, porque había subido una historia sin remera, y nos empezamos a matar de la risa. ¿Se imaginan en otro lugar? No, yo no podría haber hecho eso en otras iglesias, ¿eh? Igualdad acá, cero lío, porque no pasa para nada por ahí. Pero un poco lo que quería conversar con ustedes es esto. Tengo más para compartirles, no sé si quieren sumar algo, pero uno, quítese en la mochila de tener que fingir.
La espiritualidad no tiene que ver con eso. Por eso cada vez que hablan al principio y cuentan, mi familiar esto, me pasa esto, todo eso, ¡fua! Es como, wow, qué groso estar en un Zoom donde no es necesario fingir, ¿no? Qué groso es que yo he contado, por ejemplo, yo he contado cosas, por ejemplo, Adri, que capaz que nadie sabe. No necesité fingir. Y de todo lo contrario, creo que una comunidad espiritual es una comunidad que te impulsa a dejar de fingir. Una comunidad espiritual es la que sin darte cuenta, necesitas abrir tu corazón y expresar, porque ya no das más, y ahí podés hacerlo. Una iglesia que no es espiritual te lleva a fingir. Y puede parecer espiritual, pero puede que no lo sea, ¿sí? No me animo a afirmarlo porque, qué sé yo, no, por supuesto que hay muchos espirituales que oran 1 hora, que hay muchos espirituales que ayunan, que eso segurísimo, segurísimo, ¿sí? Pero tengamos cuidado de sentirnos en la obligación de fingir, y también tengamos cuidado de hacer a otros sentir que tienen que fingir con nosotros, ¿sí? Que eso me parece también es súper importante. Y dejar de fingir y que otros también sientan que somos personas que los vamos a abrazar cuando no finjan con nosotros, y cuando finjan también, ¿eh? Pero hablando en esto, cuando no finjan, es algo intencional. No es que ahora quedamos y, bueno, soy espiritual en mi desorden, bueno, ahora creo que Dios me va a ayudar a ordenarnos. Creo que desarrollar nuestra vida en todas las áreas de nuestras vidas es algo intencional, no es algo que sucede. No esperemos que suceda determinadas cosas, provoquemos que pasen también, ¿sí? Creo que es lo que más nosotros hoy en estos tiempos, tus amigos, mis amigos, están necesitando. Gente que tenga la intención de abrazarlos cuando no finjan más, ¿sí? Y bueno, mientras finjan, todavía seguimos amando igual. Les quiero compartir de lo último y ya terminamos. Quiero resaltar unas palabras. Ahí le busco tenía más frases. Si no vieron mis historias de Instagram, bueno, lo siento mucho y las estuve compartiendo. Pero hay... Pablo, no te tengo en Instagram. No, te bloqueé. Nadie. No, mentira, mentira. Es Pablo Legui. Después fíjense, voy a estar compartiendo del libro de Adri. Pablo, creo que es pablo.legui, mi Instagram. Es público, así que si son de Cora, avísenme, porque capaz que si me sigue alguien, como soy espiritual, no los sigo a todos, ¿viste? Se contradecía el chabón en un minuto. Avísenme, porque por ahí por la foto no conozco. Ya les comparto esto último. Y termino, ¿sí? La gente espiritual también reconoce su falta de acabado. Falta de acabado significa incompleto, en proceso, en progreso, en construcción. Me encantó eso, porque yo pensaba, bueno, ok, reconozco mi desorden, reconozco que no estoy acabado, reconozco que estoy lleno de defectos, reconozco que me cuesta un montón de cosas, pero ¿qué onda? ¿Termina ahí el mensaje? No. Creo que la persona espiritual también tiene en cuenta esto, el proceso, el progreso y la construcción, ¿sí? Si nos ponemos a ver, familia, estamos en un proceso todos, en un montón de cosas. Y no nos instalemos en la falta de acabado solamente, ¿sí? Yo creo que es un momento en nuestras vidas, en determinados momentos de nuestras vidas, que sentimos que lo reconocemos, pero guarda, no nos instalemos ahí, porque el proceso sigue un proceso que progresa y que construye. Sigamos construyendo una iglesia sin hipocresía. Sigamos construyendo una iglesia, una comunidad sin hipocresía. Tengamos la intención de ser espirituales sin hipocresía. Tengamos la intención de progresar en eso. Tengamos la intención de construir eso. Y creo que Dios nos plantea estos desafíos porque, por un lado, Él está con nosotros. Me encanta. Hay un libro de teología, guarda, esto para que vean que soy espiritual.
a un libro de teología que se usa en la mayoría de los institutos de por acá, no me acuerdo cómo se llama, Perlman, no sé qué, algo así, el teólogo, y voy a meter unas cosas espirituales, permiso. ¿Vieron cuando Jesús habla de que él enviaría al Consolador? Eh, eh, en latín significa advocatus, y se utilizaba este término, el consolador, el paracleto, ¿vieron? El paracleto creo que era del griego, ¿no? Paracleto era el paracleto, y después en latín advocatus. Bueno, nada, les quería contar eso. No. Significaba el que era tu paracleto, era alguien, supongamos, ¿no? Yo soy el paracleto, vamos a poner así que me aparece en pantalla. Cori es el paracleto, la paracleta de Luisa. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? El paracleto en ese momento, espero no estar confundiéndome, cualquier cosa, borren esta parte de la grabación. El paracleto, Luisa, ¿tenía algún problema, alguna dificultad? Bueno, el paracleto de Luisa tomaba su causa y la hacía propia y la acompañaba, consolaba de esa manera, tomaba su causa, la hacía propia y solucionaba eso. Eso tenía la intención del Espíritu Santo. Por un lado, creo que podemos progresar, creo que podemos construir porque tenemos a nuestro Paracleto, porque tenemos a nuestro Advocatus, al Espíritu Santo. Pero no solamente algo así abstracto, algo como el Espíritu Santo, algo que encuentro encerrado en mi pieza, que sí lo encontramos, ¿sí? También creo que nuestro Advocatus, el Espíritu Santo, nuestro Consolador, va a ser el Paracleto de otros a través de vos, ¿sí? Y más en estos tiempos de que todos estamos tan colapsados por distintas razones, ¿sí? Por ejemplo, Cori, el Paracleto de Luisa, ¿no? Adri, el Paracleto de Nair, Paola, el Paracleto de Kiara, y así de cada uno. Aquel tu amigo que sin hipocresía, saquemos la hipocresía, ¿sí? Saquemos el fingir, toma tu causa y la hace propia y van juntos a solucionarla, a defender, a buscar a ver cómo nos podemos acompañar. Yo creo en una iglesia sin hipocresía. De hecho, estamos intentando construirla. Vemos progresos, vemos una construcción. ¿Que está acabada? No, por supuesto que no. ¿Que la vamos a acabar en algún momento? Creo que no. Siempre vamos a estar. Así que, familia, les planteo un poquito lo que quería plantearles era esto. Vivamos una espiritualidad sin hipocresía, progresemos, reconozcamos, no está mal, no es necesario fingir, no es necesario ser hipócrita. Dios puede trabajar en nosotros cuando no fingimos y cuando dejamos la hipocresía de lado. Así que a todas las personas espirituales que están en este Zoom, seamos sin hipocresía, sin fingir, seamos el paracleto, seamos el advocatus, el consolador de otros, y no hay problema si hoy estamos desordenados. Creo que vamos a tener progresos positivos, ¿sí? Y vamos a construir algo que cuando miremos para atrás es, Dios ha sido bueno, ¿sí? Mi comunidad ha sido buena. Y lo vamos a ver, porque hoy en día, si ya miramos para atrás, lo podemos decir, no va a ser la excepción el futuro, ¿saben? Descansemos en Dios, que Dios no se avergüenza de ustedes en el estado que se encuentren hoy, no reniega del estado en el que nos encontramos hoy, así que tranquilo, paz, descansemos en Él, que aunque a veces no tengamos la pregunta que hacerle, viste que decís, no sé bien qué me pasa, pero ¿qué onda Dios? Dios ya sabe todas las cosas, así que descansemos en Él y tengamos la intención de ser una iglesia sin hipocresía, que nos acompañemos como el Espíritu Santo lo hace, ¿sí? Y el Espíritu Santo lo va a hacer a través nuestro. Eso es lo que quería compartirles hoy también. Buenísimo, Pablo, muy bueno, muy bueno. Súper, Pablito, gracias. Tremendo, Para- Pablo, me encantó. Gracias. Para la Síganme en grabación, Instagram. Paulín. Perdón, sí. Síganme. Tremendo, Re, Pablito. re. Muy bueno.
sin palabras.